Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar con el curso de preálgebra y nos centraremos en la unidad de teoría de números en la sección número 4, que es la factorización prima. Cómo escribir un número como un producto de números primos. Bien, lo primero es ver qué es lo que son los factores. Cuando nosotros factorizamos un número entero, o sea, como escribimos el número como un producto de enteros. O sea, esa es la idea de factorizar, escribirlo un número cualquiera como un producto de números enteros. Por ejemplo, el 6, escribirlo como 2 por 3. Eso es una factorización. Si un número es compuesto, entonces podemos factorizarlo escribiéndolo como el producto de dos números más pequeños que él. Por ejemplo, el 12, como es un número compuesto, puede escribirse como 2 por 6 o como 3 por 4. Y como el 6, o sea, aquí el 6 este que aparece acá, es compuesto, pues también lo podemos escribir como un producto de dos que sean menores que él, como 2 y 3. Entonces el 12 se puede escribir como 2 por 6, que es lo mismo que 2, y ahora el 6, este que está aquí, lo podemos escribir como 2 por 3. Entonces aquí tenemos el 2 escrito como 2 por 3. Como 2 y 3 son primos, entonces esto no lo podemos escribirlo como un producto de números más pequeños que estos que ya están aquí. O sea, ya esta es la descomposición en productos más pequeña en cuanto a al valor de cada número que puede escribirse para formar el 12. ¿Vale? Entonces, es de aquí la importancia esta, la factorización de números primos, porque va a ser, digamos, en ese sentido, la más pequeña que podamos escribir. Vale, la factorización prima. Hemos expresado el 12 como producto de números primos. ¿Vale? Un producto de números donde todos ellos son primos. A esto lo llamamos factorización prima del número 12. A veces también se usa descomposición en factores primos. Es otro de los términos que se suele utilizar. Los primos que aparecen en la factorización prima de 12 son los factores primos de 12. ¿Cuáles serían esos factores primos? Pues el 2 y el 3. En este caso el 2 aparece dos veces y el 3 una única vez. Normalmente escribimos las factorizaciones primas utilizando las potencias. En este caso el 12 se escribiría así. 2 a la 2, ¿por qué? Porque el 2 aparece dos veces, por 3 a la 1, porque el 3 aparece una única vez. ¿Vale? Observa que escribimos los primos, normalmente se escriben en orden creciente. No es una camisa de fuerza, pero es el convenio. También se hubiese podido escribir como 2 a la 2 por 3, porque 3 a la 1 es lo mismo que 3. ¿Vale? En este capítulo a menudo incluiremos el exponente 1, ¿vale? Pero normalmente se omiten. En la mayoría de los libros se omiten. Nosotros lo vamos digamos, a dejar en esta primera aproximación a la factorización prima digamos, para que no quede dudas, ¿no? Y para no crear confusión. Es más fácil, es fácil llevar la cuenta de tu trabajo cuando encuentras la factorización en prima, digamos, o la factorización en primos, o la factorización prima, o la descomposición en factores primos de un número pequeño como el 12. Pero cuando encontramos factorización prima de un número más grande, a veces usamos un árbol de factores para organizar el trabajo. ¿Vale? El 12 es fácil, es muy fácil de descomponer, pero cuando tenemos números más grandes, pues a veces algo que se le llama árbol de factores puede ayudar a hacerlo de manera más eficiente. Si queremos construir el árbol de factores del 12, pues empezamos escribiendo el 12. Voy a escribirlo aquí al lado en la pizarra. O sea, tendríamos que escribir el 12. Y ahora lo que hacemos es, como el 12 se escribe como 2 por 6, entonces mostramos esto en un árbol dividiendo los factores. Tenemos el 2 por un lado y el 6 por el otro, ¿vale? Y un producto. 2 por 6. Aquí este árbol me ha quedado un poco chueco. El 2 ya no lo podemos seguir descomponiendo, así que podemos rodearlo, ¿vale? Ya ese valor del 2, como ya no se puede seguir descomponiendo, yo lo voy a rodear. Voy a utilizar otro color para rodearlo. Por ejemplo, el amarillo. ¿Vale? Y ahora los otros números, en el caso de que ya todos aparezcan rodeados, pues no, ya está hecha la descomposición. Pero como el 6 sí se puede seguir descomponiendo en dos números más pequeños, no los rodeamos. Y entonces lo que hacemos es descomponer el 6. ¿El 6 cómo se descompone? Pues el 6 se descompone como 2 por 3. Y ahora, como el 2 y el 3 ya no pueden seguirse descomponiendo, pues entonces
rodeamos al 2 y al 3. Y tendríamos la descomposición del 12. ¿Vale? Cada vez que lleguemos a uno que esté rodeado, ya esos son los que están en la descomposición. Y los que no están rodeados, pues pueden seguirse descomponiendo. Es la idea que estaría detrás. Es como un árbol binario, ¿vale? En teoría de grafos. Aquí lo que está es la descripción de lo que hemos hecho ahí mismo, así que no lo voy a comentar. Y entonces, recuerden que teníamos esto, teníamos el 12, el 2 que estaba rodeado, por otra parte el 6, y en el 6 teníamos el 2 y el 3, ¿vale? Y estos dos así rodeados. Con lo cual lo que tenemos son 2 veces el 2, o sea, 2 por 2. Vamos a utilizar otro color aquí. 2 por 2 y eso por 3. Y aquí por 3. O la otra forma de escribirlo como una potencia es, como aparecen 2, 2, pues sería 2 al cuadrado. Y aparece un único 3, así que por 3 a la 1. ¿Vale? Vamos a practicar un poco. Ustedes intenten hacerlo, encontrar la factorización prima de estos números, el 30, el 60, el 252, el 288. Y pausen el vídeo, traten de hacerlo. Pueden hacerlo utilizando este método del árbol. Hay otro método que, bueno, se podría decir que es bastante, un poco mecánico, pero bueno, que puede serles útil. Lo voy a hacer para el 12 Lo voy a hacer para el 12 aquí con ese otro método para que vean cómo se haría. La idea es que nosotros ponemos el 12 y lo que hacemos es dividimos primeramente por el primero de los números primos, por el número primo más pequeño, que es el 2. Y al dividir 2 entre 2, esto es 6. Y ahora el 6 lo dividimos por el número primo más pequeño, que es el 2 nuevamente. Y esto nos da 3. El 3 ya es primo, así que ya para dividirlo dividimos entre 3 y aquí ponemos un 1. Entonces su descomposición es 2 por 2 por 3. Esa sería otra forma de hacerlo. Cuando resolvamos este problema, ustedes lo resuelven ustedes como prefieran. Yo voy a utilizar las dos vías, ¿vale? Vamos a ir al cuaderno para resolverlo ahí. Yo lo voy a resolver por las dos vías. Eso va a ser un poco más largo el vídeo, pero creo que vale la pena. Y ustedes elegirán luego cuál les es más eficiente para ustedes. Vamos a ir al cuaderno para resolverlo aquí. Vale, tenemos el problema aquí planteado. Tenemos que hacer primeramente la descomposición del número 30, ¿vale? El 30. El 30, fíjense que lo primero, claro, el problema para esto es que hay que saberse las tablas de multiplicar, los productos y eso, ¿vale? Si no es un poco más complicado. El 30, pues podemos escribirlo como 5, vamos a escribirlo. Vamos a hacerlo como un árbol primero, el 30, y aquí tenemos 5 y 6, ¿vale? El 5 ya es primo. Entonces lo rodeamos. El 5 no se puede descomponer entre dos números más pequeños. Pero el 6 sí. El 6 se puede descomponer como 2 y 3. Y como 2 y 3 son primos ambos y no podemos seguirlo descomponiendo, lo rodeamos también. Entonces ahora el número 30 lo podemos escribir como 2 a la 1, porque hay un solo valor de 2. 3 a la 1, porque hay un solo 3. Y 5 a la 1, porque hay un solo 5. También se puede escribir como 2 por 3 por 5, cualquiera de las dos formas. La segunda forma de hacerlo, el segundo procedimiento, es, este es más, o sea, a ver, este de aquí es más eficiente normalmente, pero el otro procedimiento se puede decir que es más mecánico, más algorítmico, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos el 30, perdón, puesto 36 en lugar de 30, tenemos el 30 y lo que hacemos es primeramente dividir entre el primero de los números primos, entre 2. ¿30 es divisible entre 2? Sí es divisible entre 2. Ponemos el 2 y el resultado es 15. Ahora, el siguiente número, ese 15, ¿es divisible entre 2? No, con lo cual ya el 30 ya no tiene más ningún otro factor de 2. Fíjense que aquí solamente aparece 1. ¿Vale? Entonces probamos con el siguiente número primo, que es el 3. Y tratamos de dividir 15 entre 3. ¿15 es divisible entre 3? Pues sí. 15 entre 3 es 5. 5 es primo, así que 5 solamente va a poder ser divisible entre él mismo. Así que ponemos el 5
y aquí el 1. ¿Vale? Aquí cuando llegábamos al 5, si hubiese salido otro número que no fuera primo, pues seguimos probando con el 3. Y si no es divisible entre 3, pues con el siguiente primo, con el 5. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema? Que bueno, que si tienes números primos más complicados, pues puede ser más difícil de obtener un resultado decente. Pero bueno, al final se va logrando. Esta vía o esta obtenemos el mismo resultado. Hay un 2, hay un 3 y hay un 5. Entonces la descomposición es 2 por 3 por 5. ¿Vale? Vamos ahora a hacer el apartado, este es el apartado A, vamos a hacer ahora el apartado B. En el apartado B nos piden la descomposición del número 60. Para el 60, fíjense que ya sabemos 60 es igual a 2 por 30. El 2 es primo, ¿vale? Y el 30 podemos seguirlo descomponiendo. Pero de hecho, el árbol del 30 ya lo tenemos aquí. Ni siquiera tenemos que hallarlo. Ya sabemos que 30 se escribe como 2 por 3 por 5. Podemos usar eso directamente. Y si quieren escribir el árbol, lo escriben, ¿vale? Pero ya lo tenemos. El árbol del 30 ya está aquí. Entonces, ¿qué resultados tendríamos? Pues voy a poner la bolita azul en lugar de negra. Tendríamos que el 60, perdón, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2 veces el 2, o sea, 2 al cuadrado, por un 3, por 3 a la 1, porque hay un solo 3, por 5 a la 1, porque hay un solo 5. ¿Vale? Y ya estaría descompuesto el 60. Si lo hacemos utilizando el algoritmo, sería 60 es divisible entre 2, sí. 60 entre 2 es a 30. 30 es divisible entre 2, sí. 30 entre 2 es a 15. Y ahora el 15 es divisible entre 2, no. Con lo cual pasamos al siguiente primo que es el 3. 15 es divisible entre 3, sí. 15 entre 3 es a 5. 5 ya es primo, con lo cual solamente es divisible por 5 y el resultado sería 1. Entonces la descomposición sería 2 veces aparece el 2, o sea, 2 al cuadrado. Una vez que aparece el 3, 3 a la 1, y una vez que aparece el 5, 5 a la 1. La otra forma de escribirlo es 2 a la 2 por 3 por 5. Cualquiera de las dos es válida, ¿vale? Apartado C. En el apartado C, fíjense que lo que tenemos es 252. 252. ¿Vale? Si alguien tiene una manera rápida de saber cuánto es 252, puede intentar usarla. ¿Cuánto es que vale 252? Aquí yo la verdad, yo lo que haría sería dividir entre 2, porque no veo así. También entre 3 va a ser divisible, porque si se fijan 5 más 2 más 2, eso es 9. ¿Vale? Entonces va a ser divisible entre 2 y entre 3, entre ambos. Y uno puede usar esa idea para plantear esos valores dentro de la descomposición. Pero bueno, no es una manera simplemente de hacerlo. Yo comenzaría por dividir entre 2, ver lo que queda y así ir construyendo el árbol. No es un árbol muy eficiente, pero es lo que se puede hacer en ese momento, ¿vale? Entonces vamos a comenzarlo. Dividimos el 152. Aquí ponemos un 2 y en 252, perdón. Y 252 entre 2 es 126. Y entonces rodeamos el 2 porque el 2 ya no tenemos otra forma de dividirlo. Ese 126 también se puede descomponer también. Por ejemplo, 126 podemos decir que podemos dividir entre 2 nuevamente, ¿vale? Entonces aquí ponemos el 2 y 126 entre 2 es 63. Y ya 63 ya es un poco más fácil de obtener porque 63 es 7 por 9. ¿Vale? Entonces aquí podemos poner 7 y aquí 9. El 7 ya va a ser primo, ya aquí no podemos hacer más nada. Y el 9 es 3 por 3. ¿Vale? Entonces aquí circulamos el 3 y circulamos el 3. Vale, fíjense, no ha sido un poco largo el árbol, pero bueno, es lo que... Este de aquí, después voy a ver otra manera de hacer el 60 que se podría haber hecho, que también es interesante. Ya hemos llegado hasta acá y ahora lo que hacemos es contar. Fíjense que tenemos 2 veces el 2, o sea que tenemos 2 a la 2, por... Aparecen 2 veces el 3, 3 a la 2 y aparece una vez el 7, por 7. ¿Vale? Esa sería la descomposición del número. Si lo hiciésemos utilizando el algoritmo, pondríamos el 252 y ahora para usar el algoritmo lo que hacemos es seguir dividir primero
¿252 es divisible entre 2? Pues sí, es divisible entre 2 y el resultado es 126. Fíjense que estos primeros pasos son muy similares. ¿126 es divisible entre 2? Pues sí, 126 es divisible entre 2 y el resultado es 63. La diferencia está aquí. Aquí nosotros dividimos por 7, pero acorde con el algoritmo lo que haces es ¿63 divisible entre 2? No. Y entonces preguntas por el siguiente primo. ¿63 es divisible entre 3? Sí, es divisible entre 3. 63 entre 3 es 21. Y vuelves a preguntar, ¿21 es divisible entre 3? Sí, 21 es divisible entre 3. Y 21 entre 3 es a 7. 7 no es divisible entre 3, no es divisible entre 5. Y entonces el siguiente número primo es el propio 7. Entonces 7 es divisible entre 7, sí, y el resultado es 1. O sea, en el algoritmo lo que se va haciendo es dividiendo por cada uno de los números primos en orden, de menor a mayor. Y eso te garantiza no saltarte ninguno. Por esta vía lo que haces es utilizar un poco el ingenio y los conocimientos que tengas de la multiplicación para ir descomponiendo y te va quedando el árbol. Para mí esta vía es más eficiente, pero hay personas que prefieren el algoritmo. Cada cual con lo que más le guste que lo haga. Dije que iba a ser otra forma de hacer el 70 y es la siguiente. El 60, perdón. El 60, en vez de hacer 2 por 30, yo pensé en 2 por 30 porque ya el 30 lo tenía. Entonces eso me ahorró tiempo. Pero otra forma de pensarlo es 6 por 10. Eso también lo podemos hacer. 60 es 6 por 10. El 10 es 2 por 3. ¿Vale? Entonces el 2 y el 3, como ya son primos, los circulamos. El 6 no lo es, el 10 tampoco. Y el 10 es 2 por 5. Y en este caso el 2 es primo y el 5 también lo es. Y entonces ahora contamos 1 y 2 veces aparece el 2, una vez que aparece el 3 y una vez que aparece el 5. Y tienes toda la descomposición en factores. ¿Vale? Esa sería la idea para hacerlo por esta vía. Vamos al último apartado, que es el de 288. 288. En el 288, bueno, podríamos tal vez pensar, qué sé yo, en dividir entre 4 tal vez. ¿Vale? Dividir entre 4. En el otro, a ver, en este de aquí, una opción también hubiese podido ser, claro, te das cuenta, 252, cuando sumas los dígitos te da 9, entonces puedes ver que es divisible entre 9. Y hacer una descomposición de 9 por una parte y lo que dé 252 entre 9 por la otra. Pero yo creo que es menos eficiente, porque tienes que pensar en hacer esa división. Hacer las divisiones entre 2 son más fáciles que entre 9, claramente. El 288. Para el 288, una manera es hacer la misma, ir dividiendo entre 2. ¿Vale? Por ejemplo, 288, esto va a ser igual a 2 y por otra parte 144. Y aquí es donde va el ingenio. El 144 puede seguir con 2 y después lo que dé cuando divide 144 entre 2 y así. Pero otra forma es darse cuenta que 144 es 12 al cuadrado. Con lo cual, esto aquí va a ser 12 por aquí y 12 por aquí. Y el 12 no es primo, ¿vale? El 12 se puede descomponer nuevamente. El 12 lo podemos descomponer, por ejemplo, como 3 por 4. Y el 4 se descompone como 2 por 2. Y aquí el 12 lo mismo. Tenemos 3 por una parte, 4 por la otra y el 4 en 2 y 2. Y ahora vamos a circular todos los que son, los que no he circulado, que son primos. El 3 era primo, el 2 era primo, el 2 era primo. Aquí el 3 es primo, el 2 es primo y el 2 es primo. Entonces, en la descomposición que tenemos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que aparecen 1, 2, 3, 4 y 5, 2. O sea, aparece 2 a la 5 por, y ahora el 3 aparece 2 veces, por 3 al cuadrado. Y eso es 288. Si ustedes comprueban cuánto es 2 a la 5, que es 32, y eso lo multiplican por 9, pues eso le va a dar 288. ¿Vale? La otra forma de hacerlo por el algoritmo, este sí no es muy eficiente por el algoritmo, ¿vale? Porque 288 divides entre 2 te da 144. Y ahora tienes que seguir. 144 es divisible entre 2, así que vuelves a dividir. 144 entre 2, esto es 72. 72 es divisible entre 2 y 72 entre 2 es 36. ¿Sí?
que vuelve a ser divisible entre 2, y 36 entre 2 es 18, que vuelve a ser divisible entre 2, y 18 entre 2 es a 9, que ya no es divisible entre 2. Entonces pasamos al siguiente primo. 9 es divisible entre 3, 9 entre 3 es a 3, que ya es primo, y con lo cual es solamente divisible entre 3, y aquí tenemos el 1, que es cuando paramos. Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, 2, que es lo que tenemos aquí. Y por otra parte tenemos 1 y 2, 3, que es lo que tenemos acá. Y así es la descomposición del 288. ¿Vale? Entonces, bueno, cualquiera de las dos vías, ya sea utilizando los árboles de factores o utilizando el algoritmo, pues puede ser útil para hacer la descomposición en factores. Ustedes lo que prefieran, lo que más cómodo les sea. Yo me siento más cómodo normalmente haciendo los árboles, aunque bueno, alguno que otro pues termino haciendo el algoritmo en forma de árbol a veces. A veces no hay vías ingeniosas por las que ahorrarse camino, ¿vale? Bien, vamos ahora a otra forma de hacer el de 288. Bueno, yo creo que hubiese sido más complicado. Era, por ejemplo, dividir en vez de dividir entre 4, y eso quedaba 72, y entonces el 72 pues es divisible entre 8 y 9, ¿vale? O sea, por ejemplo, si hacen 288 es divisible entre 4 y por aquí 72, ¿vale? El 4 es 2 por 2 y estos dos son primos, ¿vale? Así que los circulamos. Y el 72 pues es 8 por 9. 8 por una parte y 9 por la otra. Y estos todavía pueden seguir siendo divididos. El 8, fíjense que es 4 por 2. Y el 9 es 3 por 3. ¿Vale? Y al 3 por 3 lo circulamos, porque ellos son primos. Y el 2 de aquí también. Y el 4 se descompone en 2 por 2. Y entonces ya tenemos todo el árbol de factores, ¿vale? Fíjense que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 2, que es lo mismo que teníamos aquí, 5, 2, y 1 y 2, 3, que es lo que tenemos aquí, 3 a la 2, ¿vale? Entonces ustedes eligen la vía que más cómodos les sea y a través de eso pueden resolverlo. Vamos a regresar a la diapositiva para ver aspectos importantes de lo que hemos visto. Aquí algo importante es que todo número entero siempre va a tener una factorización prima, y para eso nos sirve el árbol de factores, para darnos cuenta de ello. Podemos ver por qué considerando los primos compuestos y el 1 por separado, ¿vale? Los primos, los compuestos y el 1, todos por separado. La factorización prima de un número primo es simplemente el propio número primo. Por ejemplo, la factorización prima del 5 es el 5, porque ya no lo puedes descomponer en dos factores que sean menores que el 5, en factores primos. Es él y ya está. Nuestros árboles de factores nos pueden explicar, aquí no es no, sino nos pueden explicar por qué cada número compuesto tiene una factorización prima. Y el por qué es por el hecho de que siempre puedes ir disminuyendo el número de factores, ¿vale? Definimos que la factorización prima del 1 es 1, ¿vale? No, aunque el 1 no es primo, pero es su factorización prima. Digamos que aquí el hecho de que cada vez que encuentres un compuesto lo puedes escribir como 2 más pequeños y después ese compuesto como otros 2 más pequeños. Y en algún momento vas a llegar a números primos, no vas a poder seguir al infinito haciendo los números más pequeños, ¿vale? Porque tienes una cantidad entera de números finita y al menos si el número es el 384, al menos en 384 pasos, que no va a ser mucho menos, pues vas a llegar al 1, con lo cual siempre vas a poder, al 1 no, a un número primo, entonces siempre vas a poder descomponerlo en números más pequeños, en números primos. Entonces, no solo cada número entero positivo tiene una factorización prima, sino que la factorización prima de cada número es única. Y eso lo pudimos ver en los árboles también. A pesar de que tomábamos diferentes rutas en los árboles, que tomábamos diferentes multiplicaciones, siempre llegábamos al mismo resultado. Digamos que las hojas de los árboles eran siempre los mismos numeritos primos, ¿vale? Es decir, para cualquier número entero positivo, además de 1, solo hay un grupo de primos cuyo producto es igual al número entero, ¿vale? Solamente hay un número de primos y cada uno de ellos está elevado al mismo orden. Y aquí es importante que no se toma en cuenta el orden a la hora de hacer la factorización. O sea, 2 a la 3 por 3 es lo mismo que 3 por 2 a la 3, ¿vale?
a este resultado, que es muy, pero muy importante dentro de las matemáticas, se le llama teorema fundamental, y esto explica de por qué es importante, fundamental de la aritmética. ¿Vale? Es el teorema más importante de la aritmética, y es que todo número tiene una descomposición en factores primos que es única. Tiene una factorización prima que es única. No se puede encontrar dos, hay una sola. ¿Vale? Ese teorema se le llama así, teorema fundamental de la aritmética. ¿Vale? Entonces, cada número entero positivo tiene una factorización única. Ese es el teorema. A medida que vas avanzando y te vuelves más experto con los primos, pues, y sus factorizaciones, pues probablemente ya no utilizarás los árboles. O sea, lo que harás será, por ejemplo, para el 30 decir, pues 30 es 6 por 5 y 6 es 2 por 3. Entonces tendrías 2 por 3 por 5 y lo escribes así y ya está, sin necesidad de hacer el árbol. Este será el enfoque que usaremos, ¿vale? Si el que necesite hacer el árbol paso a paso lo hace, pero yo voy a tratar de ahorrar tiempo así. Si ustedes tienen alguna duda, construyan su árbol y termínenlo, ¿vale? Pero en los problemas que van a seguir voy a usar esto, aún no voy a usar el árbol explícitamente, ¿sí? En los próximos 3 problemas, pues utilizaremos las factorizaciones primas para abordar problemas sobre los productos de números enteros. Vamos a verlo. Lo primero es... podemos pensar en los primos como bloques de construcción, ¿vale? Como Legos, realmente. Es algo interesante. De hecho, hay un par de vídeos que tengo sobre máximo común divisor y mínimo común múltiplo utilizando Legos, que, bueno, subiremos al canal próximamente. Debido a que cada número entero es entero mayor que 1, se puede escribir como un producto de números primos, ¿vale? De una única forma. Nosotros lo podemos escribir de ese número entero mayor que 1 como un producto de números. Hay una única forma de escribirlo. Entonces, las factorizaciones primas pueden ser particularmente útiles en problemas que involucren productos de números enteros, ¿vale? Eso pueden ser muy útiles realmente. Entonces, ¿cómo haremos en los próximos 3 problemas? Ahora lo vamos a ver. El primero nos pide encuentre la factorización prima de cada uno de los siguientes cuadrados perfectos: 16, 36, 81 y 144. ¿Vale? Creo que ni siquiera es necesario ir al cuaderno para resolverlo. Ustedes inténtenlo resolver ahí, ahora, y nosotros lo resolveremos ahora mismo, ¿vale? Pero aquí mismo, no vamos a ir al cuaderno para hacerlo. Bien, para el apartado A tenemos 16. El 16 es 4 al cuadrado, entonces decimos que esto es 4 al cuadrado, pero 4 es 2 por 2, así que podemos escribir 2 por 2 y esto de aquí al cuadrado. ¿Vale? Hemos sustituido, o también podríamos haber escrito el 4 como 2 al cuadrado. ¿Vale? Otra forma de escribirlo, alternativa, sería poner 2 a la 2 y esto de aquí al cuadrado. En cualquiera de los dos casos, lo que vamos a tener es, si utilizamos aquí la propiedad del cuadrado de un producto, quedaría 2 a la 2 por 2 a la 2. Y aquí la misma base se suman los exponentes, quedaría 2 a la 4. Si usamos por esta vía de 2 a la 2 y eso elevado a la 2, pues sería 2 a la 2 por 2. Y ahora 2 por 2 es 4, así que quedaría 2 a la 4. O sea que cualquiera de las dos vías lleva lo mismo. A que 16 es 2 a la 4. En el apartado B lo que tenemos es 36. Fíjense que 36 es 6 al cuadrado. ¿Vale? Pero el 6 lo podemos escribir como 2 por 3. Y esto sería 2 por 3 al cuadrado. El cuadrado viene del 6 al cuadrado. Y ahora esto es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y esta sería la descomposición. Y aquí no hay mucho más que se pueda hacer. El apartado C es 81. ¿Vale? En el 81 tenemos que 81 es 9 al cuadrado. Ahora, ¿9 qué es? 9 es 3 al cuadrado. Y esto de aquí elevado al cuadrado. ¿Vale? Como 3 al cuadrado, o sea, cuadrado al cuadrado es el producto de las potencias. Esto nos quedaría 3 a la 2 por 2 y esto va a ser igual a 3 a la 4. Perdón. Y por último, en el D, lo que tenemos es 144. 144 es igual a 12 al cuadrado, ¿vale? Pero 12 es 3 por 4. Y este es un poquito más largo, ¿vale? 12 es 3 por 4 y ahora esto al cuadrado.
Y el 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado. Entonces quedaría 3 por 2 al cuadrado y esto de aquí todo elevado al cuadrado. Si aplicamos aquí las propiedades de las potencias, lo que llegamos es a 3 al cuadrado por 2 al cuadrado y el 2 al cuadrado elevado al cuadrado, ¿vale? Así que tendríamos 3 a la 2 por 2 a la 4, ¿vale? Porque aquí se multiplican los exponentes. 2 por 2 quedaría 4. Entonces quedaría 3 al cuadrado por 2 a la 4. Esa sería la descomposición de ellos. Podrían haberlo hecho también utilizando el algoritmo. Puede ser. Esta vía definitivamente es más rápida y más eficiente. Sobre todo cuando tienes cuadrados es muy rápida y muy eficiente, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. O sea, ¿ven algo en común en lo que hemos hecho? ¿Cómo podemos utilizar la factorización prima de un número para saber si es o no un cuadrado perfecto? En estos de aquí, ¿qué ven en particular? O sea, fíjense en los exponentes. Vamos a fijarnos en ellos. El exponente de este es 4. El exponente de este es 2 y el de este es 2. El de este es 4, el de este es 2 y el de este es 4. ¿Hay algo en particular que vean? Vamos a ver, vamos a continuar. Todos los exponentes de las factorizaciones primos de esas, primas de esas, factorizaciones primas o factorizaciones en factores primos son pares. Todos, ¿vale? Nuestros pasos para encontrar las factorizaciones primas nos dicen por qué. En cada apartado encontramos la factorización prima de un cuadrado, o sea, n cuadrado, encontrando la factorización prima de n y luego elevando al cuadrado la factorización prima resultante. O sea, lo que hemos hecho es encontrar cuál es la factorización de n y después eso elevarlo al cuadrado y utilizar las propiedades de las potencias para ver cuánto es que vale ese número elevado al cuadrado. Como lo que tenemos son productos, pues queda cada factor elevado al cuadrado. Y si en el factor hay una potencia, pues queda la potencia de la potencia que se multiplican los exponentes, ¿vale? Entonces, cuando tenemos exponentes pares, al elevar al cuadrado, multiplicamos los exponentes de cada primo en la factorización de n por 2, ¿vale? Porque si lo que aparecía era solamente un 1, ¿vale? Por ejemplo, aquí que es, no sé, 2 por 3. ¿Vale? Vamos a hacer en este caso, voy a escribirlo aquí aparte, el 36, que es igual a 6 al cuadrado y eso es igual a 2 por 3 al cuadrado. Esto también lo podemos escribir como 2 a la 1 por 3 a la 1 y eso elevado a la 2. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar 2 a la 1 por 2 por 3 a la 1 por 2, ¿vale? Y por ejemplo, en el 81 sí es más claro, 81 es igual a 9 al cuadrado, el 9 es 3 al cuadrado y esto elevado al cuadrado. Entonces lo que nos queda es 3 a la 2 por 2, ¿vale? Y un último caso en el 144, o sea, en el 144 hemos escrito como 3 por 2 a la 2 y esto elevado al cuadrado. Pues es 3 a la 1, ¿vale? Por 2 a la 2. Entonces esto va a ser 3 a la 1 por 2 por 2 a la 2 por 2. Fíjense que siempre estamos multiplicando por 2 el exponente que tenga ese factor primo en n. Es lo que se comenta aquí, que lo que estamos haciendo es multiplicar ese factor en la factorización prima por 2 cuando estamos elevando al cuadrado. Eso hace que el exponente primo, el exponente de cada primo en la factorización de n sea par, siempre, ¿vale? Siempre vas a poder hacer eso, siempre que estés elevando al cuadrado. Y también podemos aplicar esta lógica a la inversa. Si empezamos con una factorización prima en la que cada exponente es par, pues podemos escribir la factorización prima como el cuadrado de otra factorización prima, cuyos exponentes van a ser la mitad de los exponentes de la factorización prima original, ¿vale? Esto parece un trabalenguas, pero vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos 2 a la 5 por 5 a la 4 por 11 a la 8. Aquí los exponentes todos son pares. Aquí hay un 2, aquí hay un 4 y aquí hay un 8. Con lo cual nosotros podemos escribir este 2 como 1 por 2. Este 4 lo podemos escribir como 2 por 2. Y el 8 lo podemos escribir como 4 por 2. Y ahora, como hemos tomado 2 en cada uno de ellos, pues nosotros podemos escribir esto utilizando las propiedades de las potencias, de la potencia, pero a la inversa, junto con la propiedad del
digamos, la potencia del producto, pues esto va a quedar como 2 a la 1 por 5 a la 2 por 11 a la 4, ¿vale? Fíjense que son estos numeritos, el 4 de aquí, el 5 de aquí y el 1 de aquí, y todo esto al cuadrado, ¿vale? Entonces es 2 a la 1 por 5 a la 2 por 11 a la 4 al cuadrado. O sea que si nosotros tenemos esta descomposición, podemos hallar la raíz cuadrada de este número, ¿vale? O sea, el número que yo tengo que obtener para elevar al cuadrado y obtener este que está aquí, este grande que está aquí, es este, 2 a la 1 por 5 a la 2 por 11 a la 4. Entonces seguimos aquí, lo que hemos deducido es que, lo que hemos obtenido es que si tomamos el número 2 a la 2 por 5 a la 4 por 11 a la 8, este número de aquí es el cuadrado de este que es más pequeñito, 2 a la 1 por 5 a la 2 por 11 a la 4. De ese mismo modo, cualquier factorización prima en la que todos los exponentes son pares es la factorización prima de un cuadrado perfecto. No importa cómo sean los exponentes. Si todos son pares, es un cuadrado perfecto. ¿Vale? Esto es lo que tenemos aquí. O sea, todos los exponentes de la factorización prima de un cuadrado perfecto van a ser pares. Todos, todos, todos. Y cualquier factorización prima en la que todos los exponentes son pares, pues es la factorización prima de un cuadrado perfecto. Si no todos son pares, no va a ser cuadrado perfecto. Y si todos son pares, pues lo va a ser. Vamos ahora a resolver este problema, el 3.22. En este problema nos piden encontrar qué número entero positivo elevado al cuadrado es igual a 96 por 486. Vale, intenten ustedes resolverlo en ustedes y nosotros iremos a nuestro cuaderno para resolverlo allí. ¿Vale? Vale, ¿qué tendríamos? Tendríamos el número sería... Vamos a empezar con el 96. ¿Vale? Vamos a encontrar la descomposición prima del 96. 96, fíjense que podríamos escribirlo, a ver, por ejemplo, 32 por 3, ¿vale? O podría ser simplemente dividir entre 2. Si lo hacemos a través del algoritmo sería 96 entre 2. 96 entre 2 es igual a... aquí sería 3... No, 48, ¿vale? Sería igual a 48. 48 entre 2 es igual a 24. 24 es divisible entre 2, esto es 12. 12 entre 2 es 6. 6 entre 2 es 3 y ahora solamente es divisible entre 3. Y 3 entre 3 es 1. Entonces el 96 va a ser esta descomposición. Si lo hacemos de otra manera, por ejemplo, podemos decir que esto es 3 por 32 y que el 32 es 2 a la 5 realmente, ¿vale? 32 es 2 a la 5. Entonces el resultado va a ser 3 por 2 a la 5. Si no, podemos hacerlo por árbol, ¿vale? Como más cómodo no sea. El resultado, a fin de cuentas, va a ser este. Si lo hiciéramos por un árbol, por ejemplo, 96, aquí tendríamos el 2, el 48, y bueno, ya el 48 tiene más factores. Es 6 por 8, por ejemplo. Podríamos poner 6 y 8. El 6 es 2 por 3 y el 8 es 2 por 4, que es 2 por 2. ¿Vale? Y entonces la descomposición pues sería 2, 3, 2, 2, 2. Aparecerían 1, 2, 3, 4, 5, 2 y un 3. ¿Vale? Es esta que está aquí. Dije que no los iba a hacer, pero bueno, al final los termino haciendo. En el otro tendríamos 486. Ya este es un número más complicadito, que se las trae un poquito más para resolverlo. Esto, pues, qué sé yo, empezaría igual. Vamos a construir el árbol. 486, yo voy a empezar por el 2. Esto entre 2 es 2, 4, 3. 243. Aquí no es divisible entre 2. Entonces, fíjense que entre 3 sí, porque la suma de estos es 3. Si nosotros dividimos aquí entre 3, aquí el resultado va a ser 81. Y a 81 sí es fácil, porque 81 es 9 por 9. ¿Vale? Es 9 por 9. Y ahora el 9 es 3 por 3. Y ahora esta aquí es 3
por 3. Y entonces tendríamos, ¿qué va a ser? Aquí tendríamos un 2, aquí un 3, aquí otro 3, aquí otro 3, aquí otro 3 y aquí otro 3. ¿Vale? Entonces sería un 2 y 5, 3. Así que la descomposición de esto va a ser igual a 2 por 3 a la 5. Si alguien quiere hacerlo a través del algoritmo, que lo haga, ¿vale? Yo no lo voy a hacer a través del algoritmo ya, porque prácticamente es lo que he hecho aquí y van a obtener exactamente el mismo resultado. Pero a nosotros nos piden qué número entero positivo elevado al cuadrado es 96 por 486. O sea, nos están diciendo que esto es un cuadrado. Esta multiplicación, por separado no. Fíjense que por separado aquí los exponentes no son pares, son impares. Y aquí también, ninguno de los dos por separado es un cuadrado. Pero cuando los multiplicamos entre ellos sí lo va a ser, sí va a ser un cuadrado. ¿Vale? Vamos a multiplicar ahora el 96 por el 486. Fíjense que esto va a ser igual a 3 por 2 a la 5 y esto multiplicado por 2 por 3 a la 5. Y entonces ahora lo que podemos hacer es agrupar las potencias que tienen la misma base, ¿vale? Tendríamos 2 por 2 a la 5 utilizando la propiedad conmutativa, por 3 por 3 a la 5, ¿vale? Y los agrupamos así. Y ahora vamos a usar las propiedades de las potencias, ¿vale? Con las propiedades de las potencias lo que vamos a tener... Fíjense que algo interesante, voy a advertirlo antes que nada, porque he hecho algo y realmente lo he hecho de manera automática y no he advertido de eso. La tendencia muchas veces es a primeramente multiplicar este número, ¿vale? Es lo que suelen hacer las personas. Primero hacen la multiplicación y después hacen la descomposición en factores de la multiplicación. Eso es, la verdad que los que han hecho, si alguien lo ha hecho, es mi héroe, porque es algo que debe ser, o sea, es muy largo, muy tedioso de hacer. Entonces, si ya tú tienes un producto, la idea, de hecho, de la idea de construir los árboles es esa. Si tú tienes un producto, ya eso te da la idea de que ya tienes parte de la factorización hecha. Lo que tienes es que continuar con esa factorización. ¿Vale? Entonces ya cuando les den un producto ya hecho, no deshagan ese producto. Lo que tienen que seguir factorizando utilizando las dos ramas. Es como tener dos ramas de un mismo árbol muy grande. ¿Vale? Una rama del 96 y otra rama del 486. Bueno, habiendo dicho eso, regresamos aquí. El resultado de esto es 2 a la 1 por 5, ¿vale? Es como aquí, como tener un 1. Vamos a poner los 1, que dije que iba a ponerlos y no los he puesto. ¿Vale? 2 a la 1 por 2 a la 5, eso es como tener 2 a la 1 más 5. Y por la otra parte, 3 a la 1 por 3 a la 5 es 3 a la 1 más 5. ¿Vale? 1 más 5 es 6, así que aquí quedaría 2 a la 6 por 3 a la 6. Y como el 6 es par, pues en efecto, esto tiene una descomposición, o sea, va a ser un cuadrado perfecto, porque ambos tienen una potencia par. Entonces fíjense ahora que 2 a la 6 por 3 a la 6 es lo mismo que tener, o sea, este número de acá, feote, grande, hemos convertido en 2 a la 6 por 3 a la 6. Y ahora esto de aquí pues va a ser igual a 2 a la 2 por 3 por 3 a la 2 por 3. O sea que el 2 se puede tomar como fuera de la potencia y lo que vamos a tener es 2 por 2 a la 3 por 3 a la 3 y todo esto de aquí elevado al cuadrado. ¿Vale? Y entonces hemos encontrado el número. El número es este. El número es 2 a la 3 por 3 a la 3. 2 a la 3 es igual a 8 y 3 a la 3 es igual a 27. Entonces, si nosotros hacemos 8 por 27, ¿vale? Ese número lo elevamos al cuadrado y vamos a obtener el 96 por 486. ¿Vale? Podemos comprobarlo. Vamos a usar, si quieren, podemos usar la calculadora. Fíjense que lo que tenemos es 2 a la 3 y 3 a la 3. 2 elevado a la 3 por 3 elevado a la 3. Ese número es
¿Qué pasó? Ah, puse una X. Por 3 a la 3, esto es 216. Y ahora 216 al cuadrado es igual a 46.656, ¿vale? Y ahora si quieren podemos hacer la multiplicación que teníamos de 96 por 486. Debería dar lo mismo. 46.656. 96 por 486. Y el resultado es 46.656. O sea que es correcto lo que hemos hecho. Hemos encontrado el número, que es igual a 216. Y 216 al cuadrado va a ser lo mismo que 96 por 486. Van a dar lo mismo ambos, ¿vale? Y eso es todo. Ese es ese apartado. Bueno, es un ejercicio interesante. Poco difícil, diría yo, para primero de la ESO. Más bien es un ejercicio en término medio entre lo que sería un ejercicio de Olimpiada al nivel de primero o segundo de la ESO y bueno, y un ejercicio difícil de los que pueden salir en un examen. Pero es una técnica que es interesante para descubrir si un número es un cuadrado perfecto o no lo es. Vamos a regresar a las diapositivas, ¿vale? Y vamos a continuar trabajando. Ahora aquí tenemos el 3.23. Dice, Pablo multiplica dos enteros positivos y obtiene de producto obtiene el 16.000. Si ninguno de los enteros termina en 0, entonces ¿cuál es la suma de los enteros de Pablo? Este es aún, yo creo que un poquito más complicado que el anterior. Pero bueno, a ver, sabemos que el resultado ha dado 16.000 y que él ha multiplicado dos enteros que son positivos y que ninguno de los dos termina en 0. Aquí, claro, la idea es tratar de hallar la descomposición en factores del 16.000 para ver cómo nos ayuda eso a descubrir o hacer para que eso no tenga ningún 0, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vamos a descomponer el 16.000 y vamos a ver cómo resolverlo. Ustedes traten de resolverlo y si no pueden, pues miren la solución. Y si pueden, también mírenla, porque a lo mejor hay alguna idea interesante que ustedes no hayan pensado en ella. Entonces vamos a regresar a la diapositiva y ahí vamos a verlo. A ver, tenemos el 16.000. A ver, el 16.000 es igual a 16 por 1000. ¿Vale? Eso es importante. El 16 es fácil de descomponer porque 16 es 4 al cuadrado. Bueno, es 2 a la 4 realmente. Bueno, pero voy a poner 4 al cuadrado y el 1000, fíjense que es 10 a la 1, 2 y 3, a la 3. ¿Vale? Por otra parte, el 4 es 2 al cuadrado y esto elevado al cuadrado. Y el 10 a la 3, el 10 es 2 por 5 y esto elevado a la 3. Entonces, el 16.000 va a ser igual a 2 a la 4 por 2 a la 3 por 5 a la 3. ¿Vale? Es el resultado que vamos a tener. Ahora, fíjense que esto es lo mismo que tener 2 a la 4 más 3 por 5 a la 3. Y ahora, cuando sumamos esto, pues lo que nos queda es 2 a la 7 por 5 a la 3. Y fíjense que, a ver, aquí lo importante es, para que un número termine en 0 tiene que ser múltiplo de 10. Y para que un número sea múltiplo de 10 tiene que tener en su descomposición en factores, tiene que tener 2 y 5. ¿Vale? Por cada pareja de 2 y 5 que tengamos en la descomposición en factores vamos a tener un 0 en el número, al final del número. Vamos a tener un 10 como factor y con lo cual vamos a tener un 0 al final del número. Si nosotros no tenemos ningún 5 en un número y no tenemos ningún 2 en el otro número, ninguno de esos dos números va a tener 0. De hecho, con un solo 0 que pongamos, o sea, si quieren pueden poner, por ejemplo, 5 a la 3 por 2. Vamos a ponerlo en la calculadora para que vea. Este valor, 5 a la 3 por 2. 5 a la 3. 5 a la 3 por 2.
Eso va a ser 250, parece un solo cero. Pero ahora si yo pongo 5 a la 3 por 2 al cuadrado, me van a aparecer dos ceros, ¿vale? Y si ahora yo, por ejemplo, pongo un 2 a la 5, por ejemplo, aquí 2 elevado a la 5, ahora me va a aparecer 3 ceros. ¿Por qué? Porque hay tres parejas de 2 y 5. Pero ahora si yo pongo un 3 a la 2, o sea, un 5 a la 2, fíjense que ahora solamente voy a tener dos parejas entre 2 y 5, con lo cual lo que voy a tener es solamente dos ceros, ¿vale? Por cada pareja de 5 y 2 yo voy a construir un cero al final del número. Con lo cual, si yo quiero que el número este no tenga ceros, ¿vale? Escribirlo como un producto de dos números que no tenga ceros, pues la forma es poner todos los 2 de una parte y todos los 5 de la otra parte. Entonces, un número va a tener que ser el 2 a la 7, mientras que el otro número va a tener que ser el 5 a la 3. Y ya así me garantizo de que ese número, digamos, no tenga ningún, digamos, ningún cero, ¿vale? Entonces, ninguno de los dos. 2 a la 7 es 128 y 5 a la 3 es 125. Lo que me están pidiendo es cuál es la suma de los enteros que tiene Pablo. Entonces nos están pidiendo 128 más 125 y el resultado de esto es aquí un 1, adicionamos 1 al próximo, perdón, 8 y 5 son 13, 5 y 2. 253 sería el resultado que obtenemos, ¿vale? Este es un ejercicio que, bueno, yo creo que es bastante interesante. Vamos ahora a regresar a la diapositiva y a continuar con ella. Este es el problema más, yo diría que, bueno, es complicadito de lo que vamos a trabajar en esta sesión de hoy. Es un problema un poco difícil y ya es el último de los que vamos a ver hoy. ¿Vale? El problema lo que dice es, sea n el producto de 10 números primos más pequeños. Explique por qué la factorización prima de n más 1 debe incluir un primo que no esté entre los 10 primeros primos más pequeños, ¿vale? O sea, tenemos n es el producto de los 10 primeros primos, o sea, el primero, el segundo, el tercero, todos esos multiplicados entre ellos. Y entonces nos piden, explica por qué la factorización prima de ese número, que es el producto de todos los primos, más un 1, debe incluir un primo que no esté en esta que no sea uno de estos 10 primeros, ¿vale? Debe incluir un primo que no sea uno de esos 10. Ese sería el primer apartado. El apartado B nos dice, sea n el producto de los 100 primeros primos más pequeños. Explique por qué la factorización de n más 1, o sea, el producto de esos 100 primeros primos más 1, debe incluir un primo que no esté entre los 100 primeros números más pequeños. Advierto, no se ponga a multiplicar los 100 primeros números primos porque el resultado va a ser apoteósico, ¿vale? No, si quieren pueden intentarlo. Primero es hallar cuáles son los 100 primeros números primos, cuál es el primo número 100, que no creo que sea una tarea fácil. Y después multiplicarlos todos, ya ni hablar, ¿vale? Y entonces en el apartado C, que es el objetivo de este problema, ¿vale? El objetivo es llegar a este apartado C. Explicar por qué no hay un número primo más grande, o sea, por qué hay infinitos números primos. Es el objetivo de esto. Mostrar es una forma de inducir la demostración de por qué hay infinitos números primos. Si, o sea, intenten resolverlo, si no lo logran, no pasa nada, ¿vale? Van a la solución y lo miran, es un ejercicio difícil, ¿vale? Estos últimos que hemos puesto acá, pues son un poquito más complicados que el resto. Bien, vamos a intentar hacerlo en nuestro cuaderno. Vamos a regresar al cuaderno para verlo. Aquí tengo el anterior, vamos aquí. Y aquí está planteado nuestro problema 3.24, que ya es, como dije, era el último del tema. Entonces, para resolverlo, lo primero es, tenemos el producto de los 10 números primos. Vamos a ver, fíjense, los 10 números primos, ¿cuáles eran? Era el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 21 no es, después el 23, el 27 no, ni el 25 y después el 29, ¿vale?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están los 10 números primos primeros. Entonces, lo que nos están diciendo es que 2 por 3 por 5 por 7 por 11 por 13 por 17 por 19 por 23 y por 29 más 1. Este número de acá, demostrar que no es divisible por ninguno de estos, ¿vale? Y realmente parece que es muy difícil de hacer, pero no es tan difícil de hacer. ¿Por qué? Si se fijan, este número que está aquí, este número grandotote, que no importa cuánto vale, no vamos a saber cuánto vale, ni nos interesa saberlo. Si quieren puedo ponerlo en la calculadora, pero no creo que valga la pena. ¿Vale? Este número no va a ser divisible por ninguno de estos. Y ahora vamos a probar. No es divisible por 2. ¿Por qué no es divisible por 2? Porque este que está aquí sí lo es y yo le estoy sumando 1. O sea que cuando yo divida este número entre 2, voy a tener un número exacto, y cuando divida ese número más 1 entre 2, lo que voy a tener, y lo divide entre 2, lo que voy a tener es algo que tiene resto 1. ¿Vale? Entonces el 2 no va a ser divisible entre 2 por eso, porque es un múltiplo de 2 más 1 que no es múltiplo de 2. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo con 3. Este de aquí va a ser divisible por 3 porque el 3 aparece aquí como factor. De hecho, cuando dividamos entre 3 este número de aquí, lo que nos va a quedar es 2 por 5 por 7 por 11 por 13 por 17 por 19 por 23 por 29. O sea, este es múltiplo de 3, pero este no lo va a ser. Con lo cual, ese número tampoco va a ser divisible entre 3. Y lo mismo con 5. ¿Va a ser divisible entre 5? No, no va a ser divisible entre 5. ¿Por qué? Porque va a ser una unidad más que un múltiplo de 5. O sea, este número que tenemos aquí es múltiplo de 2, múltiplo de 3, múltiplo de 5, múltiplo de 7, múltiplo de 11, múltiplo de 13, múltiplo de 17, múltiplo de 19, múltiplo de 23 y múltiplo de 29. Y para cada uno de ellos le estoy sumando 1, que no es múltiplo de ninguno de ellos. Así que este número grandotote más este, que es el producto de todos ellos más 1, no va a ser múltiplo de ninguno de estos números, ¿vale? Con lo cual, en su descomposición en factores primos, que recuerden por el teorema fundamental de la aritmética, siempre va a existir, ¿vale? Siempre va a existir, ese número va a tener, va a tener un factor primo que no es ninguno de estos. Y si quieren podemos demostrarlo en nuestra amada calculadora. Vamos a poner nuestro número. Tenemos el 2 por 3 por 4, perdón, 4 no, por 5 por 7 por 11 por 13 por 17 por 19 por 23 por 29. ¿Vale? El resultado es este número enorme. Enorme. Miren cuántos dígitos tiene. ¿Vale? Y lo que nosotros estamos buscando es esto más 1. ¿Vale? El resultado es esto. Y ahora vamos a suponer que... No. He sumado 1 de más. A ver, vamos a volver atrás. Bueno. Era este el que teníamos. Le sumamos 1 y tenemos este. Y ahora lo que quiero hallar es la factorización de ese número, para que vean que como factores primos no tiene ninguno de estos. Para hallar la factorización en las calculadoras científicas es este Shift y le damos a Fact. Y aquí está la factorización. La factorización de ese número, o sea, de este de aquí, este número pues se va a escribir como 331 por 547. Todos estos son números primos, ¿vale? 331, el 547 por 34.231. Esa es la descomposición de este número. 231. 34.231, ¿vale? Pero fíjense cómo nosotros, sin hallar esta descomposición, hemos construido un número
que no puede descomponerse en factores primos utilizando los 10 primeros números primos. Y exactamente el mismo procedimiento lo podemos usar para los 100 primeros, ¿vale? Si escribimos, ese sería el apartado A. En el apartado B, si escribimos n es el número que está formado por los 100 primeros números primos, pues podemos hacer lo mismo. No va a ser divisible entre 2 ese número porque va a quedar resto 1, ni va a ser divisible entre 3 porque va a quedar resto 1, ni entre 5. El mismo razonamiento que hemos seguido aquí, lo que para un número más grande. Entonces vamos a tener 100, ¿vale? Entonces, para cada uno de esos 100 números, primeros números primos, él no va a ser divisible por ninguno de ellos, ¿vale? No va a ser divisible por ninguno de esos 100 primeros. Y eso lo podemos hacer para cualquier cantidad de números primos que seamos capaces de imaginar. Y eso es lo que nos prueba de que realmente existen infinitos números primos, ¿vale? Supongamos que hay un número finito de números primos, ¿vale? Supongamos que hay n números, o sea, m números primos. Tomamos esos m números primos y escribamos el producto de esos m números primos. Y a ese producto sumémosle 1. ¿Qué es lo que va a suceder? Que ese número, que va a existir porque es un número, es finito, tú haces el producto, va a ser muy grande, pero va a existir porque es el producto de un número finito de números, es finito. Y más 1 también es finito. Ese producto, y le sumamos 1, ese número que hemos construido, que le vamos a llamar n más 1, no va a ser divisible por ninguno de los m números primos esos, porque cuando dividamos por cada número nos va a quedar resto 1, porque este va a ser divisible por cada número primo y eso más 1 no va a ser divisible por ese número primo. Está 1 más allá de un múltiplo, o sea, del múltiplo para cada uno de los números primos, de un múltiplo para cada uno de esos números primos, ¿vale? Entonces, ese número que tiene una descomposición en factores por el teorema fundamental de la aritmética, no va a tener una descomposición, no va a tener como factor primo a ninguno de los m, de esos m primos que supuestamente había. Entonces eso es una contradicción, con lo cual no puede haber un número finito de números primos, tienen que ser infinitos, ¿vale? Esa es la prueba, la demostración de por qué hay infinitos números primos. Esta es un poco complicada, yo creo que, bueno, hacerla de manera rigurosa, más o menos la he descrito como sería, escribirla de manera rigurosa tal vez sea más cómodo en un papel, leerla en la demostración, pero esta es la idea que hay detrás. Probablemente algunos tengan curiosidad por ese número que hemos construido en el apartado B, ¿vale? Ahora les voy a dar algunos datos de él y así acabamos la presentación, ¿vale? Ese número del apartado B tiene 220 dígitos. De hecho, es este número que está aquí. Eso no lo puedes obtener, evidentemente, en una calculadora. En una científica ya te digo que no. Eso en un ordenador y bien potente. Si quieres hallar la subfactorización, pues buena suerte con ello, porque no es nada fácil. Al menos ya sabes que no tienes que comprobar con los 100 primeros números primos. Es de 100 en adelante. Del número primo 100, que primero averiguar cuál es, en adelante. ¿Vale? Ya está, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, espero esta unidad, sobre todo la segunda parte de este vídeo, yo entiendo que es un poco complicada, que es difícil para muchos. Lo más importante es que sepan descomponer en factores primos y si alguien sabe quedarse con la idea, primero, de que hay infinitos primos, hemos demostrado eso, y lo otro importante es el tema de los cuadrados, ¿vale? Eso de los cuadrados nos sirve para cualquier potencia. En los ejercicios de desafío verán también con otras potencias. Pero la idea de descubrir si algo es un cuadrado o no es una idea interesante, en ocasiones se pregunta, y bueno, tienen un procedimiento que pueden utilizar. Pero lo más importante es saber hallar la descomposición en factores primos, ya sea a través del árbol o a través de otro método, pero que sepan hacerlo. Es muy, muy importante, ¿vale? Entonces esa primera parte del vídeo, si no les queda claro, vuélvanla a ver, que es esencial. Muchas gracias por su atención. Recuerden que en la parte de los comentarios, en la descripción del vídeo aparecerá un listado de ejercicios que pueden hacer. Y bueno, nada, gracias por la atención y nos vemos en la próxima.